Amén. Entonces, de las tinieblas a su luz admirable. En el capítulo 26 del libro de los Hechos encontramos el testimonio del apóstol Pablo. Y dice la palabra en el verso 1, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. El apóstol Pablo le está diciendo al rey Agripa, óyeme con paciencia. Pero en este tiempo nosotros podemos ver que hay muchas personas que no nos sometemos a las autoridades. Soy hijo de Dios y ¿quién es este hijo del diablo para decirme? Y comenzamos a reprender y no nos sometemos a las autoridades. Y Jesús enseñó, sométanse a las autoridades humanas y a las autoridades eclesiásticas, ministeriales. Pero hoy en día a nosotros nos cuesta. Sin embargo, hay momentos que el hombre se puede someter a una autoridad y hay momentos que no se debe de someter. Por ejemplo, los fariseos tenían autoridad en aquel tiempo. Eran los hombres de Dios que estaban supuestos a hacer las cosas correctamente, pero no las hacían correctamente. Y Pedro le dijo, es necesario obedecer a Dios primero y no a los hombres, porque ellos estaban haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, nos damos cuenta que en otro momento, como este momento que estamos viendo ahora, el apóstol Pablo le están dando la oportunidad de hablar y él dice, escúchame, oh rey Agripa, con paciencia. Luego dice en el verso 4 del capítulo 26, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, a Pablo lo conocían todos los judíos. Y Pablo está diciendo, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación. O sea, yo viví desde mi juventud, ¿en dónde? En Jerusalén. Y la conocen todos los judíos. Todos saben que soy yo. Todos saben cómo me comporto. Todos saben cómo actúo frente a las circunstancias. Luego dice en el verso 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Rigurosa es algo que se hace con gran exactitud y precisión. En otras palabras, Saulo en ese momento, que fue después el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, porque pertenecía a Tarsis, ciertamente él está diciendo, yo viví con exactitud como fariseo. Yo era fiel al fariseísmo. Yo era fiel a los sacerdotes. Yo vivía cumpliendo correctamente todo lo que en el fariseísmo se enseñaba. Y él dice, con precisión lo hacía, con exactitud lo hacía. Si me tenía que levantar a las 6 de la mañana para ayunar, yo estaba a las 5:30 de la mañana. Si tenía que ir y hacer oraciones, yo iba y hacía las oraciones. Si tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello, lo hacía con exactitud, ni pasarme ni quitarle. Y lo hacía con precisión. A donde apuntaba, ahí daba. En otras palabras, está hablando de un hombre que era muy fiel, muy sometido, muy perseverante y hacía las cosas correctamente. Si hablamos de alguien que pudo haber sido estricto, también estamos hablando del apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo estuviera hoy aquí como pastor, en vida, ¿qué haría él? De acuerdo a su testimonio, yo creo que lo primero que él haría es, hermanos, alineen bien las sillas. Hermanos, si ven basura, limpien la iglesia.
Nos regañaría a muchos que podemos llegar tarde. Nos diría, hermanos más puntuales. ¿Qué nos diría? Hermanos, miren que los baños estén limpios. Hermanos, no tengan un desorden, por favor, guarden silencio cuando se está predicando. ¿Qué nos diría el apóstol Pablo? Conforme al testimonio, cómo el apóstol Pablo le habló a los de Corinto. Veo que entre ustedes hay un gran desorden. Por favor, tengan más orden. O sea, era un hombre estricto, era un hombre ordenado, era un hombre que era muy fiel. Y podemos decir sí porque era un hombre de Dios y servía a Dios. Al inicio, Saulo de Tarso no servía a Dios, él servía al diablo. Él era un siervo del diablo. Y ahora vamos a ver por qué motivo era un siervo del diablo y él pensaba que era siervo de Dios. Como muchos de nosotros, podemos creer que somos siervos de Dios, pero por nuestras obras somos siervos de Satanás. Por ejemplo, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo porque las obras de su padre hacen. Mienten, roban, son hipócritas, serpientes, sepulcros blanqueados, lindos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Y podemos decir, qué dura esa palabra. No, esa palabra sinceramente se la dieron a los fariseos. Y si nosotros tenemos actitud de fariseo, que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, entonces la palabra se aplica para nosotros. Pero si no queremos que esa palabra se aplique para nosotros, tenemos que luchar por no ser como los fariseos. Por eso es mejor, como dice la palabra, ser frío o ser caliente, pero no querer estar en dos mundos. Y muchos podemos llegar y decir, bueno, yo mejor me quedo frío. Eso no es conveniente, porque el frío luego lo van a calentar en el lago de fuego, en el horno. Y luego, o somos calientes, literalmente permanecer caliente quiere que siempre esté la llama encendida, y la llama es el Espíritu Santo. Es lo que nos va a mantener calientes, su presencia, y no es fácil. No es fácil. Pero luego, ser tibio y estar en dos mundos no nos conviene, porque vamos a ser rechazados. Entonces vemos ahora en el verso 6, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, dice el apóstol Pablo. La esperanza de que Cristo vendría a salvarnos. Por esa predicación, por esa esperanza que el apóstol Pablo estaba dando a conocer, por eso fue sometido a juicio. Promesa cuyo cumplimiento, dice, esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Se dan cuenta? Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. O sea, todas las tribus de Israel estaban esperando que Cristo viniese para salvarnos. Las 12 tribus estaban esperando. Por eso vemos a la mujer samaritana que le dijo, al Mesías esperamos. Por eso vemos a Simeón que cuando presentaron a Jesús, él dijo, ha nacido el Salvador. Porque todas las 12 tribus esperaban a un libertador, a un Salvador. Y ahora que el apóstol Pablo estaba diciendo, ya el Salvador vino, para muchos eso era locura. Para muchos eso era incorrecto porque los fariseos, especialmente los judíos, ellos rechazaban y odiaban el nombre de Jesús. Porque Jesús los vino a confrontar. Porque Jesús les dijo hipócritas. Porque Jesús les dijo, ustedes, en lugar de hacer un prosélito, un siervo de Dios, ustedes lo que hacen es un hijo del infierno. Porque con los engaños que ustedes tienen, ustedes están torciendo el camino de las personas. Ustedes no quieren entrar al reino de Dios y están cerrando la puerta con el tipo de predicación, con el tipo de enseñanza, con el tipo de vivencia.
están cerrando las puertas para que otros entren al reino de Dios. Y Jesús los confrontó, y por eso ellos envidiaban a Jesús por la doctrina y la enseñanza que él daba, y lo odiaban porque los reprendía y les reprendía su pecado. Porque Jesús les llamó víboras, generación de serpientes. Jesús los llamó sepulcros blanqueados, muy lindos por fuera, pero por dentro están podridos. Y luego Jesús les dice, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el gran camello. O sea, ellos odiaban a Jesús. Y por lo tanto, todo aquel que le servía a Jesús iba a ser odiado por ellos. Al inicio amaban a Saulo de Tarso porque Saulo de Tarso arremetió contra la iglesia. Lo amaban. Pero cuando Saulo de Tarso amó a Jesús y dio testimonio de Jesús, ahora Saulo de Tarso era una amenaza para ellos. Por eso todas las personas que nos pueden odiar por ser cristianos, por ser creyentes, simplemente es porque a esas personas no les gusta que su pecado les sea reprendido. Ellos quieren seguir sirviendo a Satanás. Ahora dice el apóstol Pablo en el verso 8, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. En otras palabras, le está diciendo, entre los romanos se juzga eso. Pero los judíos me están juzgando por eso. Y luego, en el verso 9, nos damos cuenta entonces por qué les digo que el apóstol Pablo, antes de ser siervo de Jesús, era siervo de Satanás, porque dice en el verso 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Se dan cuenta? Él había creído. Una persona que cree es una persona que acciona. Una persona de carácter es una persona que vive de acuerdo a lo que cree. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, Pablo era importante en el Sanedrín. Era importante dentro del grupo, dentro de la secta de los fariseos. Yo encerré a muchos santos, a muchos creyentes, a muchos cristianos. Y luego cuando los mataron, yo también di mi voto. O sea, Saulo, ¿qué opinas? ¿Los matamos? Claro, denle muerte. Yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Cómo los forzaría? No solamente con palabras. ¿Cómo los pudo forzar para que blasfemaran, para que negaran a Jesús? ¿Arrancándole las uñas? ¿Qué tortura les pudo haber dado? Yo los torturaba, yo los forzaba para que blasfemaran, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. En pocas palabras, él cumplía su deber. Y para él un cristiano era una amenaza, es como un terrorista. Y si el cristiano está acá, y el cristiano huye para Guatemala, huye para República Dominicana, Puerto Rico, o supongamos se va para Italia o Colombia o otra parte del mundo. ¿Quién era él? Saulo de Tarso. De repente por aquí pasó Osmar y es cristiano y predica de Jesús, a perseguirlo. Se fue para Brasil, hasta allá iba forzándolo, lo torturaba hasta que él blasfemara. Y si no, le daban muerte. Era siervo de Satanás. Impresionante, pero esa es la realidad. En el verso 12, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Ahora vamos a ver la conversión de Saulo de Tarso. Pero se dan cuenta, él no tenía misericordia.
pero él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. En el verso 13, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón ciertamente es como una púa con los cuales pican a los caballos para que salgan corriendo. Es como podemos decir un palo con un alfiler al frente. Y Saulo estaba dando en contra de ese alfiler. Y luego, verso 15, yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, o sea, del derecho de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesús se le apareció a Saulo. Ahora, iban ellos a cumplir la misión cuando de repente una luz resplandeciente viene y los botó. Estudios de acuerdo a los estudios, se suele pensar que tal vez iban en caballos, otros dicen iban caminando porque cayeron. El asunto es que iban caminando, iban en caballos, iban en asnos, iban en lo que iban o iban corriendo, no lo sé. La cosa es que cayeron. Se rindieron de una u otra forma. Muchas veces nosotros decimos: bueno, hasta que yo de repente el Señor me llame de una forma especial, yo me voy a arrepentir. La forma especial para el llamamiento del apóstol Pablo lo dejaron ciego. Él no miraba ya. No le quedó de una u otra manera someterse. Él quedó incapacitado. Lo dejaron ciego. Cierren por un momento sus ojos. ¿Les gustaría permanecer por toda su vida así? Ahora mismo que de repente ya no miren nada. No, yo creo que muchos gritaríamos. Aquí hubiera un gran escándalo si de repente cuando sentimos ya no miramos nada y lo que miramos es oscuridad. Pues eso le pasó a Saulo. Y ya de ahí llamaron a un hombre Ananías, y el hombre Ananías, que tenía que orar por Saulo de Tarso, él no quería ir, porque le tenían terror, le tenían miedo. Hombres de Dios le tenían miedo. Claro. Hombres que se comunicaban con el Espíritu Santo le tenían miedo. Pero Dios, el Espíritu Santo, le dice a Ananías: no tengas miedo, porque yo lo he escogido. Pero le tenían miedo, no se querían ni siquiera acercar a Saulo. Pero así fue el llamado del apóstol Pablo. Luego se dan cuenta: pero levántate y ponte sobre tus pies. Luego lo llamó para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Pero ¿cómo nosotros podemos dar un mensaje de convertirnos de las tinieblas a su luz cuando nosotros mismos seguimos en las tinieblas? ¿O cómo nosotros podemos dar un mensaje cuando nosotros mismos a veces aborrecemos la luz? Porque no nos gusta que el pecado sea reprendido. El verso 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Escucharon eso? No fui rebelde. Yo escuché el mensaje, yo tuve la visión y no fui rebelde. Y luego, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, representando su tierra,
y luego Jerusalén, y luego por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Número 1, arrepentirse. Y número 2, convertirse. Muchos de nosotros nos quedamos en la primera parte. Nos arrepentimos. ¿Qué nos condujo a arrepentirnos? ¿Una enfermedad? ¿Qué nos condujo a arrepentirnos? ¿Un dolor que el médico no sabe qué es lo que está pasando? ¿Qué nos condujo a arrepentirnos? ¿Mi relación dañada y ahora quiero que mi relación esté bien? Y cuando todo se recupera, yo digo, ahora continúo con mi vida. Pero el que se convierte a Dios, ahí está la clave. Porque una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse. Y lo que el apóstol Pablo dice, les estaba anunciando que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras que realmente ahora se pueden ver que sí verdaderamente se arrepintió de todo corazón. Ahora vemos el verso 21. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Lo mismo que quisieron hacer con Jesús y lo mismo que resultaron al final haciendo con Jesús. Ahora prendiéndome, intentaron ¿qué? Matarme. Y ¿saben algo interesante? A nivel mundial, nos damos cuenta que los que nos intentan matar muchas veces somos los mismos de la iglesia. ¿Y cómo nos intentan matar? De una u otra forma. Los religiosos. Religiosos en el contexto, ahí entran los musulmanes, ahí entran los budistas, que si no nos convertimos a su religión, nos matan. Quizás en Estados Unidos no se está viviendo eso, pero en otros países, en otras partes del mundo, eso se está viviendo. Pero si ustedes se levantan a hablar una verdad, una palabra conforme a la voluntad de Dios, les cierran puertas, no los quieren escuchar y luego dicen, ustedes son una amenaza para la vida cristiana, ustedes están fuera del orden bíblico, ustedes son siervos de Satanás y comienzan a tirarnos y a lanzarnos dardos de fuego. Pero es lo que hicieron. ¿Quiénes hicieron eso? Los mismos judíos. Hombres que conocían la ley de Dios, hombres que estaban supuestos a ser ejemplos en cuestión de servir a Dios, pero ellos intentaron matar también a Pablo, porque ahora Pablo estaba anunciando, salgan del pecado para vivir en santidad, dejen las tinieblas para vivir en la luz. Y Jesús en cierto momento, él predicó algo fuerte y le dijeron, Señor, así se van a ir todos. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse. Porque al final de todo, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Yo dependo de mi Padre. Y si ustedes no quieren hacer lo que yo digo, tarde que temprano los que van a recibir la condenación o van a recibir la vida eterna son ustedes. Así que la decisión es de ustedes. ¿Quieren irse? Váyanse. Grande es el camino, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos quieren estar por él. Pero angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. La decisión es de ustedes. Verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Eso es algo muy importante porque el apóstol Pablo está diciendo que yo sigo con vida, en otras palabras, dando testimonio a pequeños y a grandes, no solo de estatura, sino personas en cuestión de autoridad,
pequeños y grandes, como gentiles normales, como presidentes, como reyes, sigo dando testimonio hasta el día de hoy de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pero hoy en día muchos de nosotros ya no predicamos lo que la palabra de Dios enseña. Hoy podemos llegar a cometer el error de meter como predicación psicología familiar. Y hoy hay muchas predicaciones psicológicas que vienen a alimentar nuestras emociones y por eso nosotros pensamos que nos están hablando lo correcto. Ahora, no quiero decir con eso de que todo el mundo está así, no. Pero nosotros podemos ver en la palabra del Señor que el apóstol Pablo estaba predicando lo que en las Escrituras se decía acerca de Jesús. Él no cambió el mensaje. Noé no cambió el mensaje. Jonás no cambió el mensaje. Y por eso muchas personas los odiaron y no los quisieron. Noé trajo un mensaje para el mundo que era para el mundo locura. Y no creyeron que un diluvio iba a caer. Y por eso solo Noé y su familia fueron salvos. Cuando hay un mensaje verdadero, no todo el mundo cree. Pero dichoso el hombre y la mujer que sí creen. Vamos a ir finalizando. Ahora dice la palabra, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Imagínense. Estás loco. Susana, estás loca. Mucha palabra esa iglesia te lavó el cerebro. Estás loca, Susana. Karina, estás retrasada mental. Ahora sí estás perdida. Muchas palabras como que te entorpecieron el cerebro. Palabras fuertes. Y el apóstol Pablo, que fue un hombre de Dios, que vio visiones, que fue llevado al tercer cielo, que se le revelaron cosas que no se le permitió decirlas, un hombre que conocía de Dios, un hombre que era fiel a Dios, que así como fue fiel a Satanás, ahora era fiel a Dios porque por su gran misericordia Dios lo llamó mediante Cristo de las tinieblas a su luz admirable, un hombre que vivía para Dios, un hombre que podía decir, pero si sirvo a Dios, ¿por qué tengo estas cadenas? Pero si sirvo a Dios, ¿por qué no tengo una vida mejor? Pero si sirvo a Dios, ¿por qué en la vida no me trata mejor? Sin embargo, él recibe las palabras, Pablo, estás loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Luego dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. El rey Agripa, aunque no era un hombre del pueblo judío, ciertamente era un hombre que estaba a la expectativa de lo que los judíos creían. Era un hombre que había escuchado acerca de las profecías que un día iba a venir un Salvador. Era un hombre que ciertamente, aunque gobernaba y trabajaba para los romanos, pero era un hombre que estaba interesado en la creencia de los judíos. Y por eso Pablo viene y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Crees a los escritos de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, que hablaron acerca del Mesías? Yo sé que crees, le dice el apóstol Pablo. En el verso 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades. ¿Y qué es persuadir? Conseguir con razones y argumentos que una persona actúe y piense de un modo determinado. Por poco, estuviste a un pelo, Pablo, de persuadirme. Por poco y hoy me convierto en cristiano. Por poco y hoy acepto a Jesús. Y luego, y Pablo dijo, quisiera Dios
que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Imagínense. Por poco o por mucho, quisiera Dios que todos los que están aquí hoy se convirtieran y fueran libres de las cadenas que arrastra su alma. Que fueseis como soy yo ahora, excepto las cadenas que me atan. Que soy prisionero en la carne, pero libre en espíritu. Pero todos ustedes, les estaba diciendo el apóstol Pablo, que me están escuchando y que no aceptan el mensaje, siguen con las cadenas que su alma arrastra. ¿Y qué no diera yo si ustedes también fueran como yo? Soy libre. Verso 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? En otras palabras, Pablo en ese entonces, él viene y dice, apelo a César. En otras palabras, quiero que César me juzgue. Cualquiera de nosotros que hubiera hecho, si en un momento dado nos hubieran dicho, mira, acepta y hoy puedes ser libre. Y ahí nos hubieran quitado las cadenas y regresamos a seguir haciendo la obra de Dios. Pero la meta de Dios a través de Pablo era llegar hasta César, hasta la cabeza. Porque si la cabeza de una nación está podrida, la nación va a estar podrida. Pero si el evangelio y la luz llega, la sanidad llega a la cabeza, que es un presidente o un rey o así un gobernador con gran poder, entonces asimismo la luz se va a comenzar a expandir. Y la meta era de llegar ¿a quién? A César, el principal de los romanos. Entonces lo que ninguno de ellos comprendía era el proceso que Dios tiene para cada uno de los seres humanos. O sea que Pablo tenía una misión ahora. Antes era ir y dar muerte a los hijos de la luz, y ahora es llevar la luz a los hijos de las tinieblas. Por eso dice, de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se dan cuenta? ¿Vamos a ser como el pueblo de Israel entonces? 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿O vamos a ser como el apóstol Pablo, obediente? Como Jesús, obediente. El apóstol Pablo arrastrando cadenas físicas, mas su alma fue libre. Jesús con una corona de espinas, con llagas, con golpes en su cuerpo, mas su alma era libre. Pero ¿qué hay de todos los demás? De los fariseos. Los fariseos representan la tibieza, sirviendo a Satanás y sirviendo a Dios. El rey Agripa representan a los fríos, que dicen por poco y me persuades, pero no. Y Pablo representa a los calientes, y los calientes sufrimos. Pero ¿con qué se cocen los alimentos? Con lo caliente. Y por eso muchos alimentos, si hablaran, dijeran, yo no quiero ser ahí, no quiero entrar ahí a la par tuya, pues estás demasiado caliente y me vas a destruir. Y no, si el pan hablara, dijera, yo no quiero entrar al horno, porque ahí me voy a destruir, me voy a deshacer, me voy a quemar, el fuego va a arder en mí. Pero no. Así que hermanos y hermanas, todo tiene un propósito, pero si somos llamados de las tinieblas a su luz admirable, ¿qué debemos hacer? ¿Alguien un día quiso conocer el testimonio del apóstol Pablo? Ahí está su testimonio. Y se dan cuenta, él comentó sobre su vida, pero luego resaltó el poder de Jesús, resaltó las virtudes de Jesús. Así que hermanos, si ustedes conocen a Jesús y no quieren seguir dando vueltas y vueltas en el desierto, es tiempo de entrar en acción. Amén.
Amén. Vamos a orar entonces para poder finalizar.